¿Qué tal, amigos? Es un privilegio volver a estar con ustedes en este momento especial para meditar y aprender de la palabra de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy especial. Cristo es la verdadera solución a los problemas del hombre. Sí, hay muchas soluciones, pero solo Él ofrece la verdadera solución al problema del hombre. Y hoy nos vamos a basar en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 43. Y vamos a hacer una fusión con Mateo capítulo 9, versículo 18 al 26 y Lucas 8, 40 al 56. Y dice así la palabra del Señor. Cuando Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se quedó en la orilla, porque una gran multitud se reunió alrededor de él y le recibió con gozo, porque todos le esperaban. Y he aquí un varón llamado Jairo, el cual también era príncipe de la sinagoga, vino y postrándose a los pies de Jesús, suplicándole con insistencia que entrase en su casa, decía: mi única hija de 12 años está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que se sane y siga con vida. Fue pues con él. Y una gran multitud le acompañaba apretujándose a su alrededor. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y de ninguno había podido ser curada, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó el borde de su manto, porque decía: si tan solo tocar el borde de su manto seré salva. Y al instante la fuente de sangre se secó y sintió que en el cuerpo estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose hacia la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Quién me ha tocado? Sus discípulos le dijeron: Maestro, ¿ves que la multitud nos aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién le había hecho esto. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Confesó delante de todo el pueblo por qué se había agarrado de él y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Tu hija ha muerto. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que duerme. Entonces se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña
y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Entonces su espíritu volvió, e inmediatamente se levantó y andaba, y él mandó que le diesen de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie le dijesen lo que había sido hecho. Hasta aquí la palabra del Señor. Cristo es la verdadera solución a los problemas del hombre. Cuando enfrentamos problemas, cuando estamos pasando por una crisis, una pérdida de trabajo o de bienes materiales, o la pérdida de un ser querido, cuando enfrentamos enfermedad, una enfermedad terminal, por ejemplo, o una separación, un divorcio, cuando estamos pasando por un fracaso económico, querramos o no, tenemos que tomar decisiones. Pero ¿qué clase de decisiones debemos tomar? Es en esos momentos difíciles donde buscamos solución a nuestros problemas, donde deseamos encontrar la llave mágica, donde deseamos encontrar o frotar la lámpara de Aladino y que todo se solucione. Es allí donde debemos buscar a Dios. Y yo quiero compartir hoy, en primer lugar, pensando en este tema, que Cristo es la verdadera solución a los problemas del hombre. En primer lugar, yo quiero que contemplemos hoy, frente a los problemas, debemos tomar decisiones adecuadas. A veces no tomamos las mejores decisiones. Y yo siempre, cuando aconsejo, cuando estamos pasando por un momento de crisis, cuando estamos pasando por un momento difícil, cuando estamos enojados, es mejor no tomar decisiones. Cuando nuestro corazón está herido, cuando nuestra alma está destrozada, en ese momento no es el mejor momento para tomar decisiones trascendentales. Frente a los problemas debemos tomar decisiones adecuadas. Y vamos a mirar los versículos desde el 21 hasta el versículo 27 en esta primera parte. Y vamos a mirar tomar decisión de buscar de Dios. Es la primera decisión que nosotros deberíamos tomar. Lamentablemente, la mayor parte de los seres humanos, e incluso aquellos que nos llamamos cristianos, en vez de buscar la ayuda de Dios primero acudimos a cualquier otras circunstancias. A veces miramos los problemas tan grandes que lo miramos como si fueran gigantes, y miramos a Dios como si fuera un enano, como que no puede ayudarme. Y es allí, oiga bien, donde nosotros debemos tomar las mejores decisiones. Y la primera decisión es tomar la decisión de buscar la ayuda de Dios. San Mateo nos dice en el capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. El versículo 22 al 24 dice: y he aquí un varón llamado Jairo, el cual también era príncipe de la sinagoga. Y es muy importante tener este detalle. Vino y postrándose a los pies de Jesús, suplicándole con insistencia que entrara en su casa, decía: mi hija, mi única hija de 12 años está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que se sane y siga con vida. Este hombre que habla aquí, llamado Jairo, hay unos detalles importantes que nosotros debemos tener en cuenta. Este hombre era un dirigente religioso, era un principal. Algunas versiones lo llaman
era el príncipe de la sinagoga. Era un principal en esta parte religiosa. Y usted sabe que los religiosos de aquel entonces, los saduceos y los fariseos, eran bien estrictos y ellos casi no tenían contacto con el resto de la sociedad. Sin embargo, este hombre no le importó su estatus, este hombre no le importó tal vez la fama que tenía, a este hombre no le importó la religión. Él sabía quién era Jesús, él conocía quién era Jesús, sabía o había escuchado hablar de él y de lo que él estaba haciendo. Así que este hombre, cuando escucha que Jesús llega a la playa y que la gente le estaba esperando, él viene a Jesús. No le importan las críticas, era un principal de la sinagoga, pero él primeramente está las cosas de Dios. Y lo segundo que este hombre hace es que se postra ante él, ante el Señor Jesucristo. Y esto es una señal de adoración, una señal de sumisión, una señal de humillación, una señal de que este hombre creía en Jesucristo como el Hijo de Dios. Este hombre creía en Cristo, sabía que era Dios. Como dijo Nicodemo, nadie puede hacer las señales que tú haces si no es Dios. La única manera para que esto acontezca es que sea Dios. Y por eso este hombre, que era religioso, que tenía un cargo importante, se postra en una actitud de humillación y de adoración a Dios. La tercera cosa que este hombre hace es que suplica. Y dice aquí el pasaje, suplica con insistencia, un acto de desesperación por lo que le estaba sucediendo. Le ruega primero que entre en su casa. Entra en mi casa. Le suplica que tenga misericordia de su hija. Y hace aclaración en el pasaje que era su única hija y que tenía 12 años. Y él suplica que la sane porque su hija está muriendo. Este hombre tomó la mejor decisión, buscar a Dios primeramente. Segundo, toma la decisión de acercarse a Jesucristo. Mire otro caso que menciona aquí. Mientras esto estaba sucediendo, otro caso sucede. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y habiendo sufrido mucho de médicos y gastado todo lo que tenía, y de ninguno había podido ser curada, antes dice el pasaje que le iba peor. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás, entre la multitud, y tomándole el borde de su manto, tocó sus vestiduras. Y es interesante pensar aquí en esta decisión que toma esta mujer. Primero es el príncipe de la sinagoga, ahora una mujer que también tiene unas características especiales que menciona este pasaje. Esta mujer que tiene un severo problema. ¿Cuál es el problema de esta mujer? Tiene en primer lugar un problema religioso. Tenía flujo de sangre y según la ley ceremonial era inmunda, y por ser inmunda no podían los demás tocarla. Era despreciada, era rechazada por ser inmunda. Y esta mujer tiene un problema severo, aparte de que es inmunda, que tiene un problema ceremonial, que tiene un problema, digámoslo así, con la ley en ese aspecto. Tiene un problema que se ha venido alargando
porque dice el pasaje bíblico que tenía 12 años. 12 años de estar sufriendo con un problema. A veces nosotros nos desesperamos porque algo nos sucede hoy y queremos que hoy mismo se solucione. Esta mujer tenía 12 años de estar sufriendo de esta enfermedad, pero que a su vez, aparte de ser enfermedad que derramaba su sangre, que sufría de otras enfermedades, porque cuando una mujer tiene un continuo flujo de sangre, entonces otras enfermedades por la pérdida de sangre también le acompañan. Pero esta mujer tiene otro problema bien grave, bien serio, bien severo, como dije antes. ¿Sabe por qué? Había sido desahuciada por los médicos. Dice el pasaje que había sufrido de muchos médicos y ninguno había podido curarle. Pero además tiene otro problema serio que se le presenta. A veces nosotros tenemos un problema y nos agobiamos. Tal vez en un vaso, nos ahogamos en un vaso de agua. Pero esta mujer tiene otro problema. Dice que tiene un problema económico angustioso. Tal vez como para morirse de depresión. Dice, en unos pasajes bíblicos o en unas traducciones dice que había gastado toda su hacienda, lo que indica que era una mujer rica, pero ahora está en la miseria, tirada en el piso, porque otras versiones dicen que había gastado todo lo que tenía. Es decir, en estos momentos tenía una enfermedad de muchos años, era desahuciada de los médicos, había gastado todo lo que tenía, estaba en la miseria. Y el pasaje bíblico dice, y seguía peor. En otras palabras, esta mujer estaba pasando por un problema, no un problema pequeño. Hoy en día hay mucha gente, incluso cristianos, están sufriendo cualquier cosita y ya se están muriendo por lo que les está pasando. A veces quedamos sin trabajo y renegamos contra Dios porque quedamos sin trabajo, o a veces tenemos un accidente o cualquier cosa y esto nos lleva a la frustración, al desespero, a la depresión, y algunos incluso optan por quitarse la vida, optan por tomarse una pastilla o un veneno, colgarse de un lazo, etc. Pero esta mujer había escuchado hablar de Dios y tomó la decisión correcta, tomó la decisión de buscar a Jesús, de acudir a Él, porque solo Dios tiene la verdadera solución para los problemas del hombre. Esta mujer toma la decisión correcta. El versículo 27 nos lo dice. Sabía quién era Jesús. Cuando oyó hablar de Él, esta mujer dijo, es mi oportunidad. He sufrido por 12 años. Nadie me ha podido sanar. Estoy en la miseria y aún sigo peor. Esta es mi oportunidad. No importa que sea desahuciada por la ley, declarada inmunda, pero yo voy a hacer lo posible sin que nadie me vea. Voy a tratar tan solo tocar su manto, porque si yo toco el manto de Jesús, seré sana. Dice el pasaje que al escuchar hablar de Jesús, sabía quién era Jesús. Segundo, buscó a Jesús. Se le acercó no de la manera que la miraran, sino de la manera tal vez arrastrándose para que nadie la mirara. Por detrás intentó tocar el manto de Jesús, tocó el borde de su manto. A veces no hacemos cosas sencillas como un acto de fe como este. A veces nosotros estamos enfermos y queremos es que el pastor
pastor venga y nos imponga las manos y declare que estamos limpios, etc. A veces no queremos hacer lo que Dios nos manda hacer. Dice la palabra que cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rasgó en dos, abriendo paso para que usted y yo podamos llegar ante el Señor. A veces lo que queremos es espectáculo, que allá el profeta, que allá el supuesto orador declare un milagro y entonces nos declare sanos. Un día estaba barriendo en la parte afuera del templo, un domingo, por cierto. Eso fue un tiempo antes de la pandemia. Y estaba barriendo la calle enfrente del templo. El servicio lo comenzábamos a las 9:30 de la mañana y creo que eran por ahí como las 8:30. Y pasó una mujer y me mira barriendo el templo, la parte frente del templo, y me dice, ¿esta es la iglesia Emmanuel? Y yo le digo, así dice ahí. Y ella me dice, ¿y esta es la verdadera iglesia Emmanuel? Yo le dije, es la iglesia redimida por Cristo. Y ella me dijo, ¿aquí hacen milagros? Y yo le dije, sí, aquí hacemos milagros. Transformamos la vida de un hombre perdido en un hombre salvo. La vida de aquel tal vez infeliz en un hombre que puede abrir su corazón y entregarle su vida a Dios. ¡Qué mejor milagro! Llevar a una persona a que abra su corazón a Cristo. La señora se molestó porque creyó que yo me estaba burlando de ella y me dijo, aquí no hacen milagros, ¿verdad? Yo le dije, pues no sé qué clase de milagros busca usted. Así que muchos de nosotros lo que buscamos es como un espectáculo. Recuerdo en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, del versículo tal vez del 1 al 13, nos narra la Biblia la historia de un hombre llamado Naamán, que padecía de una lepra, y la lepra en aquel entonces era una enfermedad incurable. Pero este hombre oyó hablar de una niña que decía que en Israel había un profeta que oraba y sanaba a los enfermos. Así que Naamán acude al rey y el rey lo manda donde el rey de Israel, y el rey de Israel se enoja, dice, ¿acaso soy yo Dios? Porque el rey de Israel reconocía que solo Dios puede obrar en este caso un milagro. Solo Dios podía curar la lepra. Y entonces el rey rasga sus vestidos y el profeta le manda decir al rey, mándamelo a mí, es que fue al lugar equivocado, mándamelo a mí y sabrá que hay Dios en Israel, que Dios ha puesto aquí un profeta, sabrá que hay profeta de Jehová en Israel. Y cuando Naamán, ¿sí?, llega a la casa de Eliseo, del profeta, del varón de Dios, con sus caballos y sus carros, se paró frente a la puerta de la casa de Eliseo, el gran profeta de Dios. Entonces Eliseo le envía un mensajero diciéndole, ve y dile a Naamán que vaya al río Jordán y se zambulla allí 7 veces y dile que su lepra desaparecerá y que será restaurado. El pasaje cuenta que Naamán se enfureció, se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá luego él y estando en pie invocará el nombre de Jehová y alzará su mano y entonces me tocará y me declarará sano de la lepra. Y Naamán dice, ¿acaso no hay 2 ríos grandes, Abana y Farfán, ríos de Damasco? ¿No son mejores que este charco en el cual me está mandando a bañar?
despreció las aguas del río Jordán, pero no eran las aguas, era la obediencia a Dios, y se va enojado. Pero uno de los criados que llevaba en el versículo 13, mas su criado se le acercó y le habla diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciendo: lávate 7 veces y serás limpio? ¿Usted no lo haría? Y Naamán escuchó a su siervo, fue y se metió 7 veces en el río Jordán, y su lepra fue limpiada, su carne fue restaurada. Naamán esperaba un espectáculo, pero a veces Dios me pide que haga actos sencillos, actos de fe, de creerle a Él, de poder llegar ante el trono de Dios diciéndole: Señor, tú conoces mi vida, sabes quién soy. Por tal razón, Señor, aquí estoy delante de ti. Te pido que tú obres de una manera especial en mi vida. Ninguno puede tomar la decisión adecuada de venir a Jesús sin haber oído o escuchado la palabra de Dios. Tanto el príncipe como de la sinagoga como esta mujer habían escuchado hablar de Dios. Y ninguno puede tomar la decisión adecuada de venir a Jesús sin haber oído o escuchado la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, versículo 17 dice: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje de la predicación. Pero el mensaje de la predicación que se oye debe ser de la palabra de Dios. Este principal de la sinagoga y esta mujer con flujo de sangre tenían y habían escuchado hablar de Jesús, habían escuchado la predicación del Evangelio. En segundo lugar, frente a los problemas, la fe en Cristo es la solución adecuada. La fe en Cristo es la solución adecuada. Los versos 28 al 48 nos hablan de esto. Primero, tomar la decisión de acercarse con fe a Cristo produce una respuesta de gracia. El versículo 28 dice de la manera siguiente: porque decía, si tan solo tocar el borde de su manto, seré salva. Y al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Verso 30. Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Versículo 31. Sus discípulos le dijeron: Maestro, ¿ves que la multitud nos aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él, mirando alrededor para ver quién había hecho esto, entonces dice el versículo 33, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, temiendo y temblando, y sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Confesó delante de todo el pueblo por qué se había agarrado de él y cómo al instante había sido sanada. Y el versículo 34, él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz, queda sana de tu azote. Cristo demanda un acto de fe genuina, depositar toda nuestra confianza plena solo en Él. Si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Esta mujer depositó toda su confianza en el Hijo de Dios, en el Mesías. Si tan solo cuando vaya pasando yo me le puedo acercar y toco sus vestiduras, seguro que voy a ser sana. Tenía
una fe, pero no una fe en su confianza. Ella tenía una fe en Dios. Ella tenía una fe en Cristo, el Hijo de Dios. Segundo, la confianza plena en Cristo produce un acto de gracia, porque dice el pasaje que al instante la fuente de su sangre se secó. Y Cristo hace una pregunta. Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose hacia la multitud, hacia todos los que le rodeaban, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dicen: Maestro, ¿ves que toda la multitud nos aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero Cristo hacía esta pregunta, era para motivar a la mujer a dar testimonio público de su fe. Y esta mujer no soportó. Cristo hizo la pregunta para poder o para declarar limpia física y espiritualmente delante de todos a esta mujer. El verso 32 dice: pero él, mirando alrededor para ver quién había hecho esto, el verso 33 dice: entonces, cuando la mujer vio que no había podido ocultar lo que había hecho, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sucedido, esta mujer llega ante Jesús, se tira al piso, se postra delante de él y comienza a confesar delante de todo el pueblo por qué ella había hecho esto, por qué ella se había agarrado, porque ella dijo: si tan solo tocare su manto, yo sé que seré sanada. Así que ella tomó la decisión de acercarse a Jesús, pero con una fe plena, una fe genuina en el Hijo de Dios. Y ella dijo: y al instante que lo toqué, sentí en mi cuerpo que fui liberada de ese azote por más de 12 años. Al instante la sangre dejó de salir. Y el Señor Jesucristo le dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Pero le dice otra cosa más: ve en paz. Y la tercera: queda sana de tu azote. Tomar la decisión de acercarnos con fe en Cristo transforma la vida de quien lo hace. La mujer se siente libre, sin temor a ser rechazada, y se postra a los pies de Jesús en adoración, en un acto de adoración y de arrepentimiento, confesando. Cuando nosotros nos acercamos a Dios en un acto de fe plena en Él y confiando que el sacrificio de Cristo es suficiente para salvarme, cuando yo he sido salvado, eso se ve. Yo tengo un dolor grande en mi corazón al mirar las iglesias de hoy. ¿Saben por qué? Porque no se ve que Cristo haya obrado en la vida de muchos. ¿Sabe? Las iglesias están llenas, están abarrotadas de gente, pero gente que no conoce a Dios, que creen que son salvos, pero que no se demuestra, que no se ve por ningún lado. Esta mujer sintió lo que le había ocurrido, supo que había sido sanada, y el Señor Jesucristo: tu fe te ha salvado, ve en paz. Hay muchos de esos que dicen ser cristianos que no tienen paz, pero tampoco tienen nada que contar. Cuando yo he creído en Cristo, cuando yo he tenido un verdadero arrepentimiento, cuando yo he depositado mi fe en Dios, eso se refleja en mi vida.
¿Por qué? Porque tengo algo que contar. Esta mujer contó lo que le había sucedido. Dio testimonio de lo que había pasado en su vida. Si tú no tienes nada que contar, pregúntate, ¿he sido salvado? Porque uno le habla a la iglesia y le dice, hermanos, vamos a salir a evangelizar, vamos a salir a dar testimonio, a contar. ¿Sabe? Todos se esconden. Ninguno quiere salir. Asustados, yo no tengo nada que decir. ¿Sabe por qué? Porque pensamos y escuchamos a veces esos testimonios mentirosos, o a veces sí ha sucedido así, pero hay algunos que cuentan su testimonio como muy espectacular. Entonces algunos dicen, yo no tengo un testimonio así como ese para contar. Pero tampoco tiene nada que decir. A nadie le cuenta que Dios ha obrado en su vida, que ha obrado en su corazón, que ha transformado su vida, que su hogar está cambiando, que su vida está cambiando, que ahora tiene paz. El Señor Jesucristo le dijo a esta mujer, primero, tu fe te ha salvado. Es a través de la fe en Jesucristo y de la confianza en Él que somos salvos. En segundo, ve en paz. Cuando yo he aceptado a Jesucristo de corazón, hay paz en mi corazón. Ese vacío que había en mi vida se llena. Y en tercer lugar, dice, queda sana de tu azote. El pecado ya no tiene más poder sobre mí. No estoy diciendo que no haya presencia todavía del pecado, pero ya Él no será mi dueño, ya Él no será mi rey, ni será mi Señor. Tomar la decisión de acercarse con fe en Cristo transforma la vida de quien lo hace. Versículo 33 al 34. La mujer se siente libre, sin temor a ser rechazada. Ya sabe que no es inmunda porque el Señor la liberó y se postra a los pies de Jesús en adoración y en arrepentimiento, confesando, cuando yo he sido salvado, se refleja en mi vida porque doy testimonio, hay algo que contar. Si tú no tienes nada que contar, pregúntate, ¿he sido salvado? La mujer recibe la sanidad espiritual por la fe. Cuando venimos a Dios en plena fe en Él, confiando solamente en su poder y confesando como resultado de un arrepentimiento genuino, de un arrepentimiento bíblico, de un arrepentimiento verdadero, no solo Cristo me salva, sino que me libera del pecado, del azote del pecado en mí, y me restaura a una plena relación con Él. En Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito y alabado sea el nombre de Dios. Y en tercer y último lugar, frente a los problemas imposibles, Cristo es la solución adecuada. Mientras él aún hablaba, dice el versículo 35, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Tu hija ha muerto. Pero Jesús, luego que oye lo que decía, dijo al príncipe de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y es lo que Dios me manda hacer, a creer solamente en Él. Tomar la decisión de confiar en Cristo nos ayuda en las grandes crisis. Los versículos 35 en adelante, el 36, nos habla de esto. Cristo el Señor es el Señor de lo imposible, lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. ¿Recuerdan?
en una enseñanza atrás, cuando el mismo Señor Jesucristo, hablando de aquel joven que tenía en primer lugar las cosas y no a Dios, Dios le dice que venda lo que tiene y que se lo regale a los pobres, y este hombre dice que se va triste porque tenía muchas posesiones, y no tanto es porque tenía muchas posesiones, sino porque su corazón estaba pegado al materialismo. Y el Señor le dice a los apóstoles, a los discípulos, les dice: es más fácil que un rico entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Y los apóstoles dicen: imposible. Entonces, ¿quién puede ser salvo? Y el Señor dice: lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. La salvación es un acto de Dios, y en su gracia y en su misericordia Él nos la concede. Pero es interesante, eso no significa que nosotros no tenemos una responsabilidad ante Dios. Tomar la decisión de confiar en Cristo nos ayuda en las grandes crisis. Cristo es el Señor de lo imposible. Lucas capítulo 1, versículo 37 dice: porque nada hay imposible para Dios. Cristo nos invita a creer en Él y a depositar nuestra confianza en su poder. En Juan capítulo 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Tomar la decisión de confiar en Cristo nos permite conocer su voluntad. Los versículos 37 al 43: y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del príncipe de la sinagoga, y viendo todo el alboroto y el llanto de aquella gente que estaba lamentándose por la muerte de aquella niña, entró y les dijo: ¿por qué lamentan? ¿Por qué lloran? ¿Por qué tanto alboroto? La niña no está muerta, solo duerme. Entonces la gente que sabía que hacía tiempo había muerto la niña, que había dejado de respirar, que no tenía pulso, declaran a una persona muerta por eso, ¿sí? Y realmente había muerto, solo que ellos no sabían que Él era Jesús, el Hijo de Dios, el Dios viviente que ha venido a esta tierra. Ellos se burlaban de Él, mas Él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con Él, y entró donde estaba la niña. Versículo 41, y tomando la mano de la niña, dice el pasaje bíblico, que Él expresó estas palabras: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Entonces el verso 42, entonces su espíritu volvió, e inmediatamente la niña se levantó y andaba, y Él mandó a que le diesen de comer. Y el versículo 43, y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó a que a nadie dijesen lo que había sido hecho. Al tomar la decisión de confiar en Cristo, Él permite que nosotros conozcamos su poder, que nosotros conozcamos su voluntad. Dios obra grandemente en nuestras vidas según su voluntad. Cristo, como Dios, conoce todas las cosas, y todas las cosas obran para su gloria. Cristo, como Dios, toma el control de cada situación para su gloria. Él quiso levantar a esta niña que estaba muerta y volverle la vida, porque Él es Dios, porque Él es soberano, porque Él tiene el control de toda situación. Estimado hermano, amigo que me oye en este momento, a Dios no se le escapa nada.
Él tiene el control de todas las cosas, incluso de las situaciones difíciles. Pensamos en la crisis que ha entrado en nuestro país con este paro, pero a Dios no se le escapa nada del control. A veces decimos, si Dios existe, ¿por qué el coronavirus? Porque el coronavirus, oiga bien, es un instrumento en el cual Dios está obrando a través de toda la humanidad para que reconozcamos que existe un Dios y que necesitamos abrir nuestro corazón a Él. Cuando venimos a Dios en plena fe en Él y confiando solamente en su poder y confesando como resultado de un arrepentimiento genuino, no solo Cristo me salva, sino que me libera del pecado, del azote del pecado en mí y me restaura a una plena relación con Él. ¿Tomarás tú la decisión correcta para tu vida? ¿Vendrás hoy a Cristo en plena fe y confianza en Él, abriendo tu corazón como resultado de un arrepentimiento genuino? Arrepentirnos, oigan bien, es dar media vuelta. El hijo pródigo vivió una vida apartada de su padre. Vivió una vida, según el pasaje bíblico, malgastó todo lo que tenía con mujeres, vivió una vida desperdiciada, pero llegó el momento de su crisis, llegó el momento donde todo se acabó, las posesiones se acabaron, llegó el momento donde ya no habían amigos, llegó el momento donde no había trabajo, tal vez una situación bien complicada, una hambruna, y tiene que pedir trabajo en una porqueriza para criar y alimentar cerdos, para tener por lo menos la oportunidad de comerse una algarroba. Y es allí donde él reflexiona y dice, todo esto lo estoy viviendo porque yo me alejé de Dios. Todo esto lo estoy viviendo porque yo desprecié su gracia. Todo esto lo estoy viviendo porque yo abandoné sus principios, porque no he tenido en cuenta su palabra, porque yo no he tenido en cuenta a Dios. Y en ese momento, meditando, dijo, me levantaré. Ya no quiero quedar aquí postrado. Me levantaré, iré de nuevo a mi Padre. Es decir, voy a buscar de Dios y le diré, he pecado contra el cielo. En otras palabras, he pecado contra el Padre Celestial. Y he pecado contra ti. Ya no soy digno de ser llamado un hijo. Este hombre reconoció su condición perdida y pecaminosa, que por sí mismo ya no tenía oportunidad. Pero Dios en su gracia dice, traigan el mejor vestido para este hombre. Estaba perdido, pero ahora ha vuelto a revivir. Y el vestido de nuevo le da el estatus, lo libera de esa esclavitud y pongan el anillo nuevo en su mano. Y eso ahora le está dando el estatus de hijo de Dios. Tenía de nuevo la misma autoridad. Y hagamos fiesta porque mi hijo se había perdido y ha revivido. Muerto era y ha resucitado. Estimado amigo que me escuchas, abre hoy tu corazón como resultado de un arrepentimiento verdadero y abre tu vida a Dios. Entrégale tu corazón reconociendo, y el resultado de un arrepentimiento verdadero es que hay un cambio de vida. Deja allí toda esa vida perdida y da media vuelta para volverse a Dios.
Cuando hay un arrepentimiento verdadero, hay un cambio de vida, porque Dios me restaura, porque Dios me libera, porque Dios me saca del pecado. Ya no sigue siendo mi amo ni mi dueño. Ya Dios ha obrado en mí. Ve, hija, tu fe te ha salvado. Ven en paz y eres libre del azote. Así, estimado amigo, si tú abres hoy tu corazón y le dices al Señor, en respuesta o como resultado de un arrepentimiento verdadero, depositando tu fe solamente en Él, el Señor te dice, tu fe te ha salvado. Ve en paz, eres libre y has sido ya liberado del azote del pecado. Te invito a orar conmigo. Amado Dios, reconozco que he vivido alejado o alejada de ti. Reconozco que viví mi vida como el hijo pródigo. Reconozco que tenía una condición como esta mujer con 12 años de un flujo de sangre. Reconozco que era inmunda o inmundo, que no tenía oportunidad, pero que al depositar mi fe en ti, tú me perdonas, y no solo me perdonas, me salvas, y no solo me has salvado, sino que también me haces estar en paz contigo, me restauras a esa relación y a esa comunión contigo, y me liberas del azote del pecado. Te pido, Señor, que obres en mi corazón, porque yo quiero, Señor, experimentar todo esto en mí. Y hoy yo abro mi corazón y entrego mi vida a ti. Amén.